¿Están listos? Hebreos 13, versículo número 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. A ver, ayúdenme a leer este último así, pero bien fuerte todos juntos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Padre, nos ponemos en tus manos, te agradecemos mucho por tu palabra. Queremos pedirte que tú, bendito Dios, nos hables al corazón y que tú, bendito Dios, nos hagas saber lo que hoy tienes preparado para nosotros. Muchísimas gracias, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en esta charla, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén. Familia, el capítulo número 13, tomen su lugar, por favor, tomen su lugar. El capítulo número 13 de Hebreos es un capítulo práctico, ¿no? El autor nos ha estado dando algunos consejos de cómo caminar este camino de la fe cristiana, y la semana pasada nos habló acerca del amor fraternal, nos habló de la hospitalidad, nos habló de la empatía con los presos y con los maltratados, nos habló de la pureza sexual, nos habló de que vivamos sin avaricia y siempre contentos con lo que tenemos hasta ahora. Y miren, el hecho de que el autor haya dejado estos consejos prácticos hasta el final de la carta de Hebreos, a mí me hace recordar mucho a Pablo. Pablo así escribía la mayoría de sus cartas. En los primeros capítulos nos daba mucha doctrina y en los últimos nos hablaba de cuestiones ya mucho más prácticas. Entonces, pensando un poquito en esto, pareciera que el Espíritu Santo está muy interesado, está mucho más interesado en que conozcamos a Cristo que en las cosas que hacemos. Es decir, que lo primero que deberíamos de hacer antes de intentar ser un buen cristiano es conocer a Jesús. Porque si yo intento ser un buen cristiano sin conocerlo, me voy a desgastar y me voy a convertir en un religioso más, siguiendo reglas sin saber por qué las sigo, en lugar de amar a aquel por quien estoy intentando vivir una vida cristiana que le sea agradable. Entonces, por eso es muy importante, familia, que cuando ustedes lean una carta en su casa, la lean de principio a fin, completita. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener el panorama completo de las cosas. Si nos enfocamos solo en las cuestiones prácticas, como es el capítulo número 13, no vamos a saber la razón de por qué tenemos que ser hospitalarios, por qué nos tenemos que amar fraternalmente, por qué tenemos que tener esta pureza sexual, por qué tenemos que vivir sin avaricia. No tendría sentido. O sea, son bonitas cosas las del capítulo 13, pero estamos entendiendo que todo lo práctico que nos está enseñando el autor en el capítulo 13 es por lo que hizo Jesús, por quién es Jesús. Y para entender quién es Jesús, pues tuvimos que leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 12. De eso se trata la lectura de las Escrituras. Por eso es bien fácil sacar un texto de su contexto, porque si yo me enfoco solo en una cosita, puedo decir barbaridad y media, aunque esté escrito en la Biblia. ¿Me estoy explicando, familia, más o menos? Vamos a empezar. Versículo número 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. El tiempo en el que está escrito este versículo, el versículo 7, nos habla un poquito acerca de que nos acordemos de aquellos pastores que nos hablaron la palabra de Dios. Probablemente el autor está pensando en los pastores que ya murieron. Probablemente el autor está pensando en los pastores que fallecieron a causa de la predicación del evangelio. En este tiempo había muchísimos mártires, la iglesia estaba siendo perseguida, las personas que estaban anunciando el evangelio y haciéndose cargo de congregaciones como estas estaban siendo perseguidas. Ustedes saben que si en una institución en donde sea se ataca a la cabeza, al pastor, al líder,
prácticamente están acabando con esa comunidad, ¿no? Entonces, una de dos, cuando se ataca al pastor y el pastor llega a fallecer por la razón que sea, o nos levantamos o esto se cae completamente, ¿no? Gracias a Dios que Él nos ha mantenido en pie hasta hoy y el autor nos está invitando a que nos acordemos de ellos, de aquellos que nos hablaron la palabra de Dios. Implícitamente, el autor nos está diciendo que la labor del pastor es hablar la palabra de Dios. La labor del pastor no es hablarnos de sus experiencias, de su conocimiento, de sus opiniones, sino hablarnos la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. El apóstol Pablo le está escribiendo a este joven pastor, a Timoteo, y miren lo que le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Timoteo es un pastor joven. Y no le dice, oye, ten cuidado de los que están allá afuera pecando y demás. Ten cuidado primero de ti mismo. La persona que enseña en algún lugar, del primero que tiene que tener cuidado es de él mismo. Justamente en la oración de la mañana, le expresaba yo a Dios eso. Le decía, perdóname, porque tú abriste un camino para que yo pueda entrar a tu presencia y lo único que me puede estorbar para no estar en tu presencia soy yo mismo. Porque ya nada me estorba. Ya no hay un velo, ya no hay nada que me impida venir delante de ti. El único que puede hacer o el único que puede decidir no entrar a tu presencia soy yo mismo. Y el apóstol Pablo, miren lo que le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuidado con nosotros mismos, familia. Son ustedes los que deciden abrir su Biblia, ¿verdad? Son ustedes los que deciden congregarse, son ustedes los que deciden orar, buscar a Dios, etcétera. Son ustedes los que deciden compartir o no compartir el evangelio. Tengan cuidado de ustedes mismos. Nelson, ten cuidado de ti mismo, por favor, y de la doctrina. Esta doctrina de la que está hablando Pablo justamente es el evangelio verdadero, el evangelio puro que él ha venido hablando en todas sus cartas, en todas las escrituras. Ustedes van a encontrar este evangelio que es el correcto. Si ustedes buscan conocer la doctrina correcta en alguna persona, lo más probable es que fallen. Búsquenla o busquémosla siempre en las escrituras. Estas no nos van a fallar. Persiste en ello, pon atención en ello. Esfuérzate, esmérate en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, es labor del pastor enseñar la palabra, predicar la palabra, como lo acabamos de leer ahí en Hebreos. Y fíjense el consejo que nos da ahora el autor a nosotros. Ahí mismo en Hebreos, en el versículo 7, al final del versículo dice: consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Entonces el pastorado tiene una labor súper importante. Miren, el autor, como les dije hace rato, probablemente tiene en mente a los pastores que murieron y nos está pidiendo que los recordemos, ¿no? No para venerarlos, no se trata de eso, pero sí que estudiemos o que analicemos, que consideremos cuál fue el resultado de su conducta y que imitemos su fe. Si se dan cuenta, el autor dice, chéquenlo. O sea, pongan atención en estos pastores. ¿Se acuerdan que el autor de Hebreos también nos habló de todos los héroes de la fe? Y nos dijo que ellos son como testigos, es decir, personas que nos dan testimonio de cómo se tiene que vivir la fe. Nos invita ahora entonces el autor a que también hagamos lo mismo con nuestros pastores. Los que ya no están, o incluso con los que ya no tenemos relación. A lo mejor ustedes, la mayoría, viene de otra iglesia, ¿no? Y a lo mejor el pastor sigue vivo. Lo que está diciendo el autor es acuérdense de ellos, acuérdense de cómo vivieron, de cuál fue el resultado de su conducta y dice imiten su fe. Si se dan cuenta, el autor no nos dice imiten al pastor, imiten la conducta del pastor, imiten la fe. ¿Por qué el autor hace esto? Porque no es posible, no deberíamos nunca poner a un pastor como el ejemplo de nuestra conducta. ¿Por qué? Porque las conductas son circunstanciales, era lo que platicábamos en la mañana.
Yo soy de alguna manera de acuerdo a mis circunstancias y a lo mejor la forma en que yo soy a ustedes no les sirve porque sus circunstancias de ustedes son distintas, pero la fe tendría que ser la misma. La fe tendría que ser la misma. Entonces, acordémonos de ellos, veamos cuál fue el resultado de su conducta e imiten la fe. Miren también lo que le dice el mismo apóstol Pablo a Timoteo en el 5:17. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Aquí ya lo tengo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos, Pablo le está dando instrucciones a Timoteo respecto a cómo se tienen que hacer las cosas en la iglesia y le dice, mira, los ancianos que gobiernan bien, esta palabra de ancianos no precisamente tiene que ver con los viejitos, ¿no? A mí me queda, ¿no? Porque sí ya soy viejito, pero más bien está hablando, al igual que como dice en Hebreos acerca de los pastores, está hablando de estas personas que están en el liderazgo, ¿sale? Entonces, ancianos, obispos, líderes, etcétera, casi siempre se refieren a las personas que están en autoridad o que están liderando una congregación, ¿sale? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Qué interesante. Qué interesante, pero fíjense lo que dice abajo, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Cuando yo leí esto, le pedí perdón al Señor, porque muchas veces he minimizado el trabajo que estoy haciendo aquí o que estamos haciendo aquí. Así de, bueno, pues es que Nelson, no estás haciendo lo que tienes que hacer, te falta muchísimo, por favor aprende, estudia, etcétera, etcétera. Y el apóstol Pablo dice que una de las tareas más importantes en la iglesia es predicar y enseñar. Pero vamos a ver por qué. Vamos a Efesios, familia. Efesios capítulo número 4. El día de hoy sí los voy a traer entre texto y texto, sin que nos salgamos del contexto. Efesios capítulo número 4, versículo 11, fíjense. Vamos a leer un buen tramo ahí en Efesios. No es cierto. Unos 4 o 5 versículos. Efesios 4, versículo 11. Fíjense, chéquense. ¿Por qué es importante la enseñanza y por qué es importante la predicación? ¿Y por qué es importante recordar a estos pastores, principalmente a los que se dedicaron a enseñar y predicar? Por esta razón, miren. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dios lo hace, ¿verdad? Entonces, yo preguntaría, ¿todos somos profetas? No. ¿Todos somos evangelistas? No. ¿Todos tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio? Sí, pero no todos tenemos esta gracia, ¿no? Hay algunos que se les da de una manera tan bonita que uno dice, oye, yo quisiera ser como Luis, ¿no? Como predica el evangelio así de una manera tan natural, ¿no? A mí me cuesta trabajo. ¿Todos somos pastores? No. ¿Todos podemos enseñar? No. Estos dones los está dando el Señor, Él los constituye para una cosa. Versículo número 12, miren, está súper interesante. Todos estos dones, todas estas profesiones, por decirlo, profesiones de fe, sirven para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que estamos haciendo aquí, familia, mientras nosotros enseñamos, es edificar el cuerpo de Cristo. Edificarlo de la mejor manera. Ya sabemos que el fundamento, ¿quién es? Es Cristo, ¿verdad? Él es el fundamento puesto por Dios y luego, de hecho, cuando Pablo habla acerca de que nuestro fundamento es Cristo, dice, chequen, observen cada uno cómo sobreedifica sobre el fundamento, ¿no? Unos van a edificar de esta manera, otros van a edificar de la otra manera. Nosotros en esta congregación y en muchas, gracias a Dios, estamos tratando de edificar sobre la palabra, para que lo que estemos edificando esté lo mejorcito posible, ¿sale? Entonces, el objetivo de que haya pastores y de que los recordemos, de que busquemos imitar su fe, es que al final
se esté edificando el cuerpo de Cristo, versículo número 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto también a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto también a mí me trajo pedirle perdón a Dios otra vez. Porque mientras estamos leyendo la Biblia, familia, parece que repetimos las cosas. Parece que estamos hablando todo el tiempo de lo mismo. Parece que estamos hablando todo el tiempo de que pecamos, de que ya no practicamos el pecado, pero pecamos, de que tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros, de que tenemos que luchar con nuestra carne. Parece que todo el tiempo repetimos lo mismo, de que gracias a Jesús, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros y ahora tenemos libertad de entrar a su presencia, etcétera, etcétera. Todo eso pareciera que lo estamos repite y repite y repite y repite. Y cuando yo leo esto, que la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios son para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dije, claro. El problema es, familia, que no hemos llegado a esa unidad. No hemos llegado a esa unidad de la fe y tampoco del conocimiento del Hijo de Dios. Estamos trabajando en eso. Por eso es necesario seguir predicando su palabra, seguir exponiendo su palabra, para que llegue un punto, familia, en que yo les pregunte a ustedes algo y todos sepan contestarme. Cuando yo les pregunte, por favor, dime cuál es el evangelio verdadero, ustedes me digan, el evangelio verdadero es este. Cuando yo les pregunte, no se me olvida que una vez les pregunté en la célula, les dije, cuando ustedes estén delante de Dios y Dios les pregunte, ¿por qué te tengo que dejar entrar en mi reino? ¿Qué le tienen que contestar a Dios? ¿Qué le contestarían a Dios? Cuando les pregunté eso, la mayoría agachó la cabeza y dijo, pues es que yo ni siquiera soy digno de entrar a su reino. Tenemos que seguir estudiando la Biblia, tenemos que seguir escuchando su palabra para que llegue el momento en que sepamos cómo contestar. Ustedes merecen estar en su reino, estar en su presencia, no lo merecen. Yo tampoco. La ley, dice la Biblia, lo leímos en Gálatas, encerró todo bajo pecado. Por lo tanto, nadie puede entrar a su presencia. La respuesta correcta o la respuesta que le tendríamos que decir o dar a Dios de por qué Él nos tendría que dejar entrar a su reino, no es por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Cuando todos tengamos claro eso, no solo en conocimiento, sino en fe, es decir, que estemos convencidos de que así son las cosas, de que yo no lo merezco, pero Él me lo está regalando por gracia, entonces vamos bien. Pero si todavía a alguno le entra el asunto de, no, es que yo soy un pecador, yo me equivoco mucho, tiene el conocimiento, pero todavía le falta la fe. Está realmente seguro que es a causa de Cristo que tenemos este privilegio de venir a su presencia. Estamos buscando entonces con la predicación del evangelio, con el ministerio del pastorado o del liderazgo en la iglesia, la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, no que no se equivoca, sino un varón maduro, que ya no toma decisiones infantiles, sino toma decisiones que le van a agradar a Dios. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, la familia, el objetivo, familia, de que estemos constantemente hablando la palabra de Dios, es que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Tenemos que buscar y recordar a nuestros pastores. Vamos a regresar a Hebreos. Tenemos que recordar y pensar en ellos, pensar en cuáles fueron los resultados de su conducta y entonces imitar su fe. ¿Cómo? Pero ¿cómo podría ver yo qué onda con su conducta? El autor de Hebreos ya nos lo platicó en los primeros versículos, en los primeros 6 versículos. Tenemos que ver si este pastor amaba fraternalmente, si era hospitalario, si se acordaba de los presos, si se acordaba de los maltratados, si en él era honroso el matrimonio, si su lecho era sin mancilla, si no era fornicario, si no era adúltero, si no era avaro, sino que agradecía y dependía completamente de Dios. Y entonces,
decimos, si el pastor vivía de esta manera, tengo que pensar cómo era su fe e imitar su fe. A eso nos invita el autor de Hebreos. Miren lo que dice el versículo número 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿no? Cuando uno está leyendo versículo tras versículo, dice, ¿qué le pasó aquí al autor, no? Como que se desconectó, ¿qué le pasó? Porque nos está hablando de que recordemos a los pastores y después dice, y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, como que, ¿qué pasó? Pero si le prestamos atención, el versículo número 8 está completamente relacionado con el 7 y también con el 9, el que le sigue. Fíjense de qué manera. El autor nos dice, acuérdense de sus pastores, ¿no? Imiten su fe, vean cómo fue su conducta, los resultados de su conducta. Y después dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Miren, nosotros vamos a recordar a nuestros pastores, vamos a imitar su fe, pero estos pastores se nos van a ir, se nos van a morir o nos van a fallar, cualquiera. Pero Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Tenemos que poner nuestra mirada en los pastores, sí, es bueno. No en su conducta, sino para imitar su fe. Pero entendamos que la fe de ese pastor, si era una fe correcta, entonces él tenía puesta su mirada en Cristo Jesús. Por lo tanto, si yo imito su fe, al igual que él, voy a poner mi mirada en Cristo Jesús, el cual es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si entendemos esto o lo leemos en el contexto de todo lo que ha venido diciendo el autor de Hebreos, vamos a comprender que él ya nos habló del sistema sacerdotal del Antiguo Testamento y nos habló que era necesaria una sucesión de estos sacerdotes porque se iban muriendo, ¿eh? No eran eternos. Y nos invitó el autor, le estaba diciendo a los hebreos, chéquense, el sistema sacerdotal de antes era ineficiente. Los sacerdotes se morían y había que poner a otro sacerdote y luego a otro y luego a otro. Pero Jesucristo es nuestro sumo sacerdote para siempre. Vuelve a recalcar entonces el autor que necesitamos tener en consideración que es importante, sí, lo que vivimos como comunidad cristiana al ver la fe de nuestros líderes, pero siempre, siempre nuestra fe y la fe de nuestras líderes tiene que estar apuntada en Cristo Jesús. Y miren ahora el versículo número 9. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Ok, siguen los consejos de este autor de Hebreos. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Esto cómo lo vamos a evitar, familia? ¿Cómo vamos a evitar el hecho de caer en doctrinas diversas y extrañas? Conociendo la doctrina correcta. Esa es la forma. Esa es la única forma. De verdad, por eso es importante que nosotros entonces, cuando nos congregamos, cuando observamos la fe del pastor, cuando imitamos su fe, veamos que el pastor está hablándonos de la palabra de Dios, como leímos en el versículo 7, y que el fin de que se predique la palabra de Dios es que lleguemos a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Si nosotros logramos llegar a ese punto por medio de la ayuda del Espíritu Santo, en la que tengamos ya clarito la unidad y clarito quién es el Hijo de Dios, no vamos a caer en esto. Si estamos como los hebreos, que están siendo que están siendo atraídos hacia el judaísmo otra vez, entonces vamos a tener un problema. Acuérdense que estos señores a quien les escribe el autor de Hebreos están así, están entre me quedo en el cristianismo o regreso al judaísmo. Por eso, cuando habla acerca de las viandas, bueno, voy a leer desde acá. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, esto de viandas es alimentos, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Quién estaba tan enfocado en las cosas externas
como el alimento más que los judíos? Nadie. Entonces, estos cristianos que ya decidieron seguir a Cristo, están recibiendo mensajes de que se regresen al judaísmo, porque en el judaísmo ellos a través de los alimentos creen que agradan a Dios. Y el día de hoy a muchos nos sigue pasando lo mismo, a lo mejor no con alimentos, pero sí con otras cosas, que creemos que con cosas externas vamos a agradar a Dios y así no funciona. ¿Por qué era tan rechazado o por qué el autor de Hebreos ocupó mucho tiempo en rechazar el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento? Les voy a explicar por qué. Porque el pueblo de Israel se empezó a ser experto en las cosas religiosas, en las cosas ceremoniales. Ellos sabían cómo hacerlas y las hacían bien. Pero el problema era que ellos estaban súper lejos de Dios. Su corazón estaba completamente apartado de Dios. Eran personas ceremonialmente limpias, pero su corazón estaba sucio. El día de hoy nos puede pasar lo mismo. Ceremonialmente limpios. ¿Cómo? Pues me congrego, veo, grito amén cuando se está leyendo las Escrituras, canto con mucho gozo, etcétera, etcétera, pero mi corazón puede estar lejos de Dios. Por eso el autor de Hebreos, y de hecho todo el Nuevo Testamento, siempre está enfocado en las cosas de adentro, en la intención del corazón, no en lo externo, siempre en lo interior, porque lo interior va a hacer que lo exterior se haga bien. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, cuidado con estas doctrinas diversas y extrañas. ¿Cuáles? Las que siempre me van a estar invitando. Limpia lo externo, cambia lo externo, no seas así, no pienses así, no hables así. Siempre estas doctrinas nos van a llevar a reglas y reglas. No te vistas así, no hables así. ¿Me estoy explicando? Siempre estas doctrinas nos van a llevar, pero nos está diciendo el autor, no. Ustedes lo que tienen que hacer es afirmar su corazón en la gracia. La gracia no es una lista de reglas. La gracia es un regalo que no merecemos. La gracia es el favor de Dios para con los hombres pecadores, para la humanidad pecadora que no merece su perdón, pero Él se lo está dando. El autor dice, en lugar de que ustedes se enfoquen en las reglas de no comas, etcétera, etcétera, por favor, afirmen su corazón en la gracia. ¿Cómo es esto? ¿Recibo su regalo de la salvación, del perdón, sin que yo lo merezca? Y entonces su Espíritu Santo me lleva a empezar a obedecerle, a guardarlo, a ya no equivocarme más. ¿Para qué? Para agradarlo, para no ofenderlo. La gracia es un tema delicado porque parece que la gracia de repente nos da permiso de fallar, pero todo lo contrario. La gracia siempre nos va a invitar a buscar la santidad, a perseguir la santidad. No por obligación, sino por amor. No nos dejemos llevar entonces por doctrinas diversas y extrañas. Afirmemos nuestro corazón en la gracia. Miren, vamos a completar y a extender un poquito más el tema con lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Antes bien, dice el apóstol Pedro despidiéndose ya de esta carta, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se han dado cuenta que aquí no nos hemos estado enfocando desde que esta iglesia nació? Desde que Lalo estaba aquí, no nos hemos enfocado en decirles, oigan, mujeres, vístanse bien, por favor. No se maquillen, no se pinten el pelo. ¿Cuándo el pastor Lalo les dijo algo así? Porque la vida cristiana no se trata de eso. Crezcan en la gracia. Conozcan la gracia, familia.
Sepan qué significa la gracia. La gracia nunca nos va a dar pie al libertinaje. Todo lo contrario. Crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús lo pintó de una manera bonita cuando dijo que Él es la vid, que nosotros somos los pámpanos, que fuera de Él pues nada podemos hacer, por lo tanto que permanezcamos ahí, permanezcamos en la vid. Si es cortado el pámpano de la vid, el pámpano se va a secar y no va a poder dar fruto. Va a morir. Va a morir. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Colosenses capítulo 2, versículo 20. ¿Sí les he dicho que Filipenses y Colosenses son las cartas que más se me esconden? No las encuentro. Filipenses 2, no, Colosenses 2, versículo 20. Miren, miren esto. Esto está súper bueno. Si ustedes ya han muerto en Cristo, si ustedes, voy a leer mejor tal cual, ¿verdad? Porque, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos, 21, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos de doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. A ver, miren lo que está diciendo Pablo, ¿eh? A ver, señores. Si ustedes ya murieron juntamente con Cristo a los rudimentos de este mundo, si yo fuera Pablo, hubiera escrito, ¿por qué rayos siguen pensando en tantas y tantas y tantas reglas de cosas que no tienen que hacer? ¿Por qué estamos tan enfocados en el no tengo que hacer? En lugar de afirmar mi corazón en la gracia, crecer en el conocimiento de la gracia, crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pablo era duro al expresarse, por eso trato de decirlo duro también. Si ya murieron con Cristo, ¿por qué están tan enfocados en eso? Enfóquense en conocer la gracia, en conocer a Jesucristo y el resto ya ni se preocupen, solito. Pero a los cristianos nos enseñaron al revés. Tú pórtate bien, tú vístete bien, tú no digas groserías, tú no hagas, tú no hagas, tú no hagas. Y nada más ve a la iglesia un ratito y ya. Trece capítulos de la carta de Hebreos, 11 para decirnos quién es Cristo, superior a los ángeles, superior a los profetas, el mejor sacrificio. 12 capítulos para que nos quede claro quién es Jesús y entonces en el 13º nos diga, entonces, pórtate bien. ¿Por qué te quieres portar bien si ni siquiera sabes quién es Jesús? Ni siquiera sabes si Él se merece que tú te portes bien. Nos enfocamos entonces en la gracia. ¿Por qué? Ese Pablo, ¿eh? Ese Pablo se pasa de listo, ¿eh? Miren lo que dice el versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Miren lo que está diciendo Pablo. Tú que estás con tantas reglas de no, está bien. Es una disciplina muy dura para ti y está bien. ¿Te ayuda en algo? Claro que sí, está bien. Pero aun cuando tú tengas todas estas reglas, no vas a poder evitar la tentación, el deseo.
¿cómo dice él? Los apetitos de la carne. No tiene valor, nada de eso tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces ustedes pueden decidir no comer carnitas, ¿va? Porque está prohibido comer cerdo en las Escrituras. Y yo puedo decidir ser vegetariano. ¿Y saben qué? A mí vegetariano y a ustedes, o al revés, que comen carnitas, o al revés, ya no sé ni qué estoy diciendo, pero me están entendiendo, ¿va? A ambos vamos a tener las mismas tentaciones. ¿De qué sirve que yo esté enfocado en no debo? No. Seguimos teniendo las mismas tentaciones. Porque estas reglas, estos rudimentos no me ayudan en nada a decirle no a la carne. ¿Qué me ayuda? Conocer a Cristo, relacionarme con Cristo. La santidad práctica, la santidad progresiva me libra del poder del pecado. El poder que el pecado tiene sobre el hombre. Si yo no estoy practicando la santidad, el pecado va a tener poder sobre mí. Y le voy a decir sí, y me convierto en esclavo del pecado. Pero si estoy buscando la santidad práctica y progresiva, el pecado deja de tener poder sobre mí. Y ahora quien tiene poder es su Espíritu Santo obrando dentro de mí. Regresamos a Hebreos. Déjenme leerles. Ya te cambiaste, ¿verdad? No, ¿verdad? Síguele el 24. Perdón. Me decían, perdóname, ¿verdad? 24 de Colosenses 2. ¿No tiene? Capítulo 3, versículo 1. Eso. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, ya murieron, ¿verdad? Ya morimos con Cristo. Si ya resucitaron con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, versículo 2. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vamos a leer hasta el 4, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, versículo número 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Ya resucitaron, ya fueron muertos con Cristo, ya. ¿Por qué se enfocan tanto en las reglas? Pongan su mirada en las cosas de arriba. Busquen a Jesús, conozcan a Jesús, crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Regresamos ahora sí a Hebreos, discúlpenme. Versículo número 10, miren. Hebreos capítulo 13, versículo 10. Tenemos un altar, el cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Aquí el autor empieza ya con cosas raras, ¿no? Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Fíjense, en este solo versículo, el autor nos está poniendo este sacrificio de Jesús y nos está poniendo este sacrificio o estos sacrificios que se hacían en el tabernáculo. El autor al final nos va a llevar a que nosotros, si seguimos estando en la ley del pecado, en la ley de las obras, no vamos a poder tener derecho de participar de lo que se sacrificó en aquel altar en la cruz del Calvario. La cruz, para nosotros los creyentes, se está convirtiendo en el altar en donde fue crucificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El autor nos está diciendo que mientras nosotros no dejemos este servicio de sacrificios en el tabernáculo, es decir, nuestra vida a través de las obras, nosotros no vamos a poder tener parte con Cristo. Voy a decirlo de otra manera. Si nosotros seguimos enfocados en ser justificados por nuestras obras, por seguir muchas reglas, no podemos participar de lo que hizo Cristo Jesús, porque o es por gracia o es por obras.
O es por gracia o es por obras. ¿Me estoy explicando, familia? O es por gracia o es por obras. Romanos 11:6. O es por gracia. Creo que Memo ya maneja súper bien esto, así que digo pues, ¿y si por gracia? ¿Y si por gracia? Ya no es por obras. De otra manera, la gracia, pues ya no es gracia. ¿Sí, no? Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Sepa. ¿Qué dijo? Que elijamos. ¿Cómo queremos ser justificados? ¿Cómo queremos acercarnos a Dios? ¿Por los méritos de Cristo o por mis méritos? Ustedes eligen. Si es por sus méritos, échenle ganas. Échenle ganitas, de verdad, ¿eh? Échenle ganitas, porque dice la Biblia que nadie puede. A lo mejor ustedes son los primeros. No se puede. Si es por los méritos de Cristo, gracias Dios, es un regalo. Si fuera por obras, ya no sería un regalo. El Señor me debería a mí, que me porté bien, que soy un buen cristiano. Me debes, porque lo hice. O es por gracia, o es por obras. Entonces tenemos un altar, familia, un altar en donde fue sacrificado Cristo. Y fíjense lo que dice en Hebreos 13, número 10. Del cual no tienen derecho de comer. Este término de comer obviamente lo está manejando el autor porque todo lo que se sacrificaba, pues había que comérselo, ¿no? Acuérdense, ¿y Jesús? ¿Qué onda con él? ¿También no lo comemos o qué? Pues sí, pero no literalmente, porfa. O sea, no seamos como nuestros primos católicos, que ellos piensan que en la Eucaristía, ahí está de verdad el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, falso. No se puede, no es así. Jesucristo estaba hablando de que fuéramos partícipes de su muerte y del derramamiento de su sangre. Y por eso nosotros, igual en la Santa Cena que compartimos, no decimos que ese es el cuerpo de Cristo. Claro que no. Nos recuerda el cuerpo de Cristo. Nos recuerda la sangre de Cristo, pero no es. Si nosotros queremos tener parte con Jesús, tenemos que dejar a un lado el viejo pacto y venir y abrazar el nuevo pacto. Tenemos que dejar a un lado la justificación por obras y tenemos que abrazar la justificación por fe, por gracia, a través de la fe. Quería leer Juan capítulo 6. ¿Me dejan? No importa que me tarde. Juan capítulo 6, Memito, porfa. Juan capítulo 6, versículo 47. Ya presioné a Memo por andar diciendo que es bueno, ya se sintió así. Ahora tengo que ponerlo rápido. Juan capítulo 6, versículo 47, Memo, porfa. Miren lo que está diciendo Jesús. Por estas expresiones de Jesús, muchos lo abandonaron. Se fueron, Se fueron. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. El pan se come, ¿verdad? Ok. 49. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando estamos del lado del viejo pacto, cuando estamos del lado de las obras, no podemos ser partícipes, no podemos comer este pan
Por lo tanto, no podemos tener vida. Por lo tanto, no podemos recibir este alimento de parte de Dios. Necesitamos dejar a un lado ya el tema de las obras. ¿Obramos los cristianos? Sí, claro que sí. Pero no para justificarnos. Obramos porque Él ya nos justificó. Obramos porque Él ya nos justificó. Versículo 11. ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? ¿No tienen prisa, va? ¿No? Ok, listo. Versículo 11 de Hebreos. Se los leo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida, lo voy a leer de nuevo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí más o menos recuerdan esto? Está en Éxodo capítulo 29, versículo 14, en donde todo lo que se sacrificaba delante de Dios, lo que tenían que hacer es que tenían que salir fuera del tabernáculo, y ahí entonces, que dice el versículo número 11, ahí entonces quemar, ¿no? Todo esta carne de lo sacrificado. Jesús, familia, no fue muerto y crucificado dentro de Jerusalén, sino fue crucificado fuera de. Por lo tanto, el autor lo que está diciendo es que necesitamos venir a Jesús, porque solamente en Jesús podemos ser santificados por su sangre. Acuérdense que lo que pasaba en el viejo pacto era solamente una sombra de lo que iba a suceder con Cristo Jesús. Por lo tanto, aquella sombra ya quedó ahí. Nosotros ahora necesitamos abrazar al que es vivo y verdadero, a Jesucristo, y tenemos que aceptar su sacrificio, que de hecho fue justo fuera de los límites de Jerusalén, para que entendiéramos que su sacrificio iba a ser algo que iba a alcanzar al mundo entero, al mundo completo, y no solamente a los judíos. ¿Sí? Versículo número 13, ya para que no se me duerman. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Ok, a ver, ya Jesús hizo una obra fuera del campamento, fuera de Jerusalén, y fue crucificado ahí. Ahora a nosotros nos invita, salgan de ahí. Salgan de esa doctrina de las obras, en donde ustedes tienen que hacer algo para ganarse el favor de Dios. Salgan de ahí, dice el autor, aunque esto de salir nos va a causar vituperios. Aunque esto de abandonar lo que yo sabía y enfocarme y abrazar la gracia y la fe en Cristo Jesús, lo más probable es que me genere rechazo, me genere críticas, me genere maltratos, me genere desprecios, me genere insultos por la fe que ahora he decidido seguir. Sí, Jesucristo fue muerto, fue crucificado, fue ofrecido como este sacrificio único, perfecto y eterno. Y ahora yo tengo que hacer algo, salir y encontrarme con este sacrificio, aunque eso me cueste el rechazo, las burlas, el vituperio de aquellos que no lo conocen. Y vamos a hacer eso porque no tenemos, dice el versículo 14, aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. O sea que vamos a aguantar la vergüenza, vamos a aguantar las críticas, vamos a aguantar el rechazo, vamos a aguantar el maltrato, los insultos, porque aquí en esta tierra no tenemos una ciudad permanente. Esto se va a acabar. Aguantamos todo esto, seguimos aferrados a la fe, hemos anclado nuestro corazón a la gracia, porque nosotros queremos una ciudad que sea eterna. Queremos un sitio cuyo arquitecto y constructor sea Dios.
Vamos a terminar en el 16, familia. Así que, entonces, después de todo esto que ya les expliqué, dice el autor, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ok, el autor en el versículo número 10 nos habló de que tenemos un altar. Este altar es para ofrecer sacrificios, ¿no? Pero nuestro altar ya no es nuestro altar ya no es uno en algún templo en donde ahí vamos a ofrecer un sacrificio. El altar, familia, son ustedes. ¿Verdad que siempre nos enseñaron que esto era el altar y que esto tenía que estar limpio, santo, que los que tocaran siempre tenían que estar sin pecado? No sé cómo se enteraban los pastores si estaban en pecado o no. Lo más seguro es que era por chismes, ¿no? El de la guitarra andaba haciendo cosas, ¿no? El del bajo también. No pueden subir. Estaba bien, en su esfuerzo estaba bien, pero realmente el corazón nunca lo podemos conocer. Porque a lo mejor yo no cometí un pecado que los demás conocieran, pero a lo mejor estoy en pecado sin que nadie lo sepa y aún así estoy aquí. Esto no es un altar, ustedes son el altar. Yo soy el altar, por eso cuidado con cómo estamos guardando este altar. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios en este altar? Porque si no, qué fácil, ¿verdad? En la iglesia nadie me ve. En el altar que está en la iglesia nadie me ve, nadie sabe qué onda, pero como ahora ustedes y yo somos el altar, Dios lo sabe todo. Sabe si lo que estamos ofreciendo está limpio o no está limpio. Si es algo que me estoy inventando o es algo realmente sincero lo que le estoy ofreciendo. Pero miren, el autor nos va a llevar a 3 cosas que nosotros podemos ofrecer en este altar. Sacrificios que le van a agradar a Dios. El primer sacrificio, un sacrificio de alabanza, es fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Quieren ofrecerle algo a Dios? ¿Quieren sacrificarle algo a Dios? Hablen de Él. Hablen de Jesús. Hablen de su nombre y que esto sea una ofrenda para Dios. Un sacrificio que le agrade a Dios. ¿Se dan cuenta? ¡Qué maravilla! Está en nuestros labios, está en nosotros. El poderle ofrecer un sacrificio del que Dios se agrade, fruto de labios que confiesan su nombre. Versículo número 16, con esto terminamos, familia. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos sacrificar en este altar en donde queremos adorar a Dios y de hacer bien? Y de la ayuda mutua no os olvidéis. La semana pasada cuando hablábamos del amor fraternal, decíamos esto. Si vamos a ayudar al que está en la cárcel, si vamos a apoyar al que tiene un problema de enfermedad o lo que sea motivado siempre por el amor, un amor fraternal. Entonces, ¿qué sacrificios le podemos hacer al Señor en este nuevo altar? Sacrificios de alabanza que son fruto de labios que confiesan su nombre. Podemos hacer el bien sin mirar a quién y podemos ayudarnos mutuamente. Siempre expresando el amor fraternal. Esa es la forma en que podemos sacrificarle algo a Dios. ¿Se dan cuenta? Y hay quienes pensamos y nos han enseñado que ofrecerle un sacrificio a Dios es estar 24/7 en la iglesia haciendo algo que el pastor nos dijo que teníamos que hacer. Los mayores y mejores sacrificios que podemos hacer para Dios es amar aunque los otros no nos amen. Perdonar aunque los otros no merezcan el perdón. Bendecir aunque nos maldigan. Orar aunque hablen mal de nosotros. Sacrificios vivos. Sacrificios
de alabanza a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, familia. Vamos a orar. El Señor siempre, yo estoy convencido de eso, siempre nos habla de acuerdo a lo que cada uno está viviendo. Así que démosle gracias a Dios por lo que Él nos ha hablado, por lo que les ha hablado a cada uno de ustedes, y pidámosle que nos ayude a vivir como hijos que estén constantemente ofreciéndole sacrificios de alabanza que les sean gratos. Padre, muchas gracias por esta tarde, gracias por tu palabra y gracias, bendito Dios, por hablarnos así.